Bienvenidos al podcast Filosofando Juntos. Somos integrantes de la Universidad Estatal Amazónica, integrado por Alejandra Moreno, Jessica Narváez, Rosángel Masache y Carla Morán. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha apasionado a educadores y filósofos por siglos, el impacto de la filosofía de la educación. Exploraremos cómo esta disciplina ha moldeado nuestra comprensión de la educación y cómo los grandes pensadores, desde la antigua Grecia hasta la modernidad, han dejado una huella imborrable en nuestro sistema educativo. Así que sin más preámbulos, comencemos por lo básico. ¿Qué es la filosofía de la educación y por qué es importante? ¿Qué es la filosofía de la educación? Sabemos que la filosofía de la educación es una rama del conocimiento que nos invita a pensar de manera profunda sobre la educación. Además, nos ayuda a cuestionarnos temas esenciales como ¿qué significa educar? ¿Para qué nos educamos? ¿O qué papel juega la educación en nuestras vidas y en la sociedad? ¿Cómo definirían la filosofía de la educación, compañeras? Bien. Primero debemos tener en cuenta el propósito de la educación y entre las ideas más comunes encontramos transmisión cultural, que nos permite pasar de generación en generación los conocimientos, valores y habilidades que forman parte de nuestra identidad. La educación también nos brinda el desarrollo individual, donde cada persona puede explorar y desarrollar todo su potencial, convirtiéndose en alguien autónomo y con pensamiento crítico. Segundo, es importante considerar el papel del maestro. A lo largo de esta asignatura hemos aprendido cuán importante es el papel del maestro en el proceso educativo. Por mencionar una de las funciones más importantes, como el maestro es el facilitador del aprendizaje. Es quien guía a los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento. Además, debemos ser conscientes que el maestro es un modelo de las actitudes y valores que se desea transmitir a los estudiantes. A esto podemos sumarle como tercer punto la naturaleza del aprendizaje. Algunas de las teorías más influyentes sobre el aprendizaje incluyen conductismo. Nos menciona que el aprendizaje se concibe como un proceso de asociación entre estímulos y respuestas. Cognitivismo, donde el aprendizaje se entiende como un proceso activo de construcción del conocimiento a partir de la experiencia. Constructivismo, nos hace referencia que el aprendizaje se concibe como un proceso social, en el que los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la interacción con otros y con el mundo que les rodea. Esto nos lleva al cuarto y último punto del primer segmento, donde conoceremos la relación entre educación y sociedad. Iniciemos comprendiendo que la educación está estrechamente vinculada a la sociedad en la que se desarrolla. Asimismo, existen algunas formas en las que la educación influye en la sociedad y viceversa. Por ejemplo, la reproducción social. La educación puede reproducir las desigualdades sociales existentes o contribuir a transformarlas. El cambio social. La educación puede ser un motor de cambio social y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Finalmente, la educación es un factor clave para el desarrollo económico de un país. Nos vamos al segmento 2. Tenemos los grandes pensadores y su legado. Impacto actual y desafíos. Relevancia de la filosofía de la educación en el siglo XXI. La filosofía de la educación sigue siendo un faro que ilumina el camino de la pedagogía contemporánea. Las ideas de los grandes pensadores, aunque surgieron en contextos históricos diferentes, ofrecen herramientas y perspectivas valiosas para abordar los desafíos actuales de la educación. ¿Cómo se aplican
las ideas de estos filósofos en la educación actual? Sócrates. Más allá del diálogo. El legado de Sócrates se manifiesta en metodologías como el aprendizaje basado en problemas y el pensamiento crítico. Los docentes fomentan la curiosidad y la búsqueda de respuestas a través de preguntas abiertas y la exploración de diferentes perspectivas. Platón nos revela que la idea del bien común se refleja en proyectos educativos que promueven la ciudadanía activa y el compromiso social. Además, la teoría de las formas ha influido en la búsqueda de un conocimiento universal y duradero. Aristóteles. El enfoque en la virtud y la experiencia se traduce en programas que buscan desarrollar habilidades sociales, emocionales y cognitivas. La práctica y la explicación del conocimiento son fundamentales en muchos currículos. El filósofo Kant nos dice que la importancia de la autonomía y la crítica se manifiestan en la promoción de la educación personalizada y el desarrollo del pensamiento independiente. Los estudiantes son alentados a cuestionar y a construir su propio conocimiento. ¿Por qué es importante que los maestros reflexionen sobre los fundamentos de su práctica? Orientación. La filosofía proporciona un marco conceptual para comprender los objetivos de la educación y las mejores prácticas pedagógicas. Innovación. Los docentes pueden desarrollar nuevas estrategias y enfoques al reflexionar sobre las teorías educativas. Resolución del problema. La filosofía ayuda a analizar situaciones complejas y a tomar decisiones éticas en el aula. ¿Qué competencias filosóficas deberían desarrollar los docentes? Tenemos el pensamiento crítico, que es la capacidad para analizar información, evaluar argumentos y tomar decisiones informadas. La resolución de problemas. Es la habilidad para identificar problemas, generar soluciones y evaluar resultados. Tenemos también la comunicación efectiva, que es la capacidad para expresar ideas de manera clara y concisa, para escuchar y comprender las perspectivas de otros. La creatividad, la habilidad para generar ideas nuevas y originales. Y por último tenemos la empatía, que es la capacidad para comprender y compartir los sentimientos de otros. En resumen, podemos concluir diciendo que la filosofía de la educación sigue siendo relevante en el siglo XXI. Además, los educadores que integran una perspectiva filosófica en su práctica están mejor equipados para enfrentar los desafíos actuales y preparar a los estudiantes para un futuro incierto. Bueno, y así terminamos este maravilloso podcast Filosofando Juntos. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos, hasta la próxima.